algo más grande. Hebreos capítulo 10, verso 23 dice: mantengamos firme la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. Hebreos capítulo 10, verso 23 dice: mantengamos firme la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. Por favor, quiero que me regale su atención en este primer texto, porque lo siguiente que voy a leer, es decir, después de estos dos textos, lo siguiente que voy a leer cambia la perspectiva de lo que estoy leyendo. Hebreos 10:23, mantengamos firme la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. Este versículo nos está hablando que Dios es fiel y que Dios cumplirá la promesa. Segunda de Pedro capítulo 3, verso 9. Segunda de Pedro 3:9 dice: el Señor no tarda en cumplir sus promesas, según entienden algunos la tardanza. Cuando nosotros leemos esos dos textos bíblicos, pero nos enfrentamos a la realidad de ver promesas no cumplidas, o de ver que promesas que durante años hemos venido persiguiendo no se alcanzan, entonces entramos en una crisis existencial, entramos en una crisis de pensamiento y aún entramos en una crisis de fe. ¿Cómo es posible que Hebreos capítulo 10, 23 diga que si mantenemos firme nuestra esperanza, Dios cumplirá las promesas porque es fiel? Y todos sabemos en esta noche que Dios es fiel y que Dios cumplirá las promesas. Pero luego el libro de Pedro, el segundo libro de Pedro, el capítulo 3, el verso 9, dice que Dios no tarda en cumplir las promesas. Hebreos me dice que Dios es fiel para cumplir, pero Pedro me dice que Dios no tarda. Sin embargo, cuando nosotros hablamos con personas, o aun cuando nosotros vemos en nuestra vida, nos damos cuenta que las promesas para nosotros se han demorado. Hay personas que llevan años detrás de una promesa. Si dice Pedro que el Señor no tarda su promesa, ¿por qué entonces tenemos detrás de cámaras personas que no han visto su promesa? ¿Por qué entonces tenemos detrás de cámaras personas que han llevado años con esperanza, con fidelidad, pero no han visto el cumplimiento de sus promesas? Pedro dice que el Señor no tarda las promesas, pero tenemos una iglesia que las promesas no se le han cumplido, que están pasando los años, los meses, y las promesas no se cumplen. Y Hebreos dice que el Señor es fiel para cumplir las promesas, pero sin embargo vemos mucha gente que se muere sin ver las promesas cumplidas. Y esto es algo que todo mundo tiene que entender esta noche. Lo primero que tenemos que entender es que tu destino comienza con una promesa. Todo lo que Dios vaya a hacer de ti lo determina una promesa. Dios te llama, pero pone dentro de ti una promesa, hace delante de ti una promesa. Y la intención de esa promesa, o más bien esa promesa que Dios te dé, o esa promesa que Dios te haya dado, o esa promesa que Dios te va a dar, contiene todo lo que representará tu destino, el destino de tus generaciones y el destino de tu familia. De manera que cada vez que estamos introduciéndonos a Dios, la manera en la que Dios se introduce a mi vida es a través de una promesa. Mi destino comienza con una promesa. Por favor, coloque allí, Flor, mi destino comienza con una promesa. Pero muchas personas luchan con interrogantes tales como: ¿por qué no se cumplió? ¿O por qué no se ha cumplido mi promesa? ¿O por qué tarda tanto en cumplirse lo que Dios prometió? Y aquí hay una lucha de pensamiento muy fuerte, porque la palabra declara con seguridad que Dios no tarda sus promesas, y la palabra declara con seguridad que Dios es fiel para cumplir sus promesas. Sin embargo, hay una lucha de mentalidad en entender lo que la palabra declara, lo que está escrito en la palabra, a la realidad que yo estoy viviendo, a la realidad de mi presente, a la realidad de mi ayer. Muchos de los que estamos aquí, muchos de los que están conectados, vienen de un pasado del cual Dios les prometió cosas. Venimos de un pasado del cual Dios nos habló cosas, y venimos de ese pasado esperanzados en el pasado, en el ayer, de que lo que Dios prometió, pero nos encontramos en un presente donde no hemos visto las promesas cumplidas. Nos encontramos en un ahora donde mucho de lo que Dios habló, mucho de lo que los profetas habló, no ha tenido cumplimiento en nuestras vidas. Entonces hay una lucha de mentalidad en entender lo que está escrito
conflicto y en entender lo que me está pasando. Una lucha de mentalidad en entender lo que Dios habló y en entender lo que estoy viviendo. Una lucha de mentalidad en entender que la palabra lo declara, que la palabra lo dice y yo tengo fe en la palabra, pero la lucha de la mentalidad en entender que mi realidad es diferente a lo que la palabra habla, que mi realidad es diferente a lo que Dios me ha prometido. Quiero hablar dos aspectos importantes relacionados con la promesa. En primer lugar, si bien es cierto que el libro de Hebreos menciona que mantengamos firme la esperanza porque fiel es Dios, por favor, aquí quiero que me regale mucha atención y usted necesita volver a ver este video cuando se acabe para que la duda deje de atormentarlo. Hebreos dice que Dios es fiel para cumplir la promesa. Dios es fiel para cumplir la promesa. Pedro dice que el Señor no tarda la promesa. Sin embargo, y es importante resaltar como primer aspecto que si bien es cierto que Dios es fiel para cumplir la promesa y si bien es cierto que el Señor no tarda la promesa, la primera característica que yo debo entender es que, número uno, Dios puede arrepentirse en cumplir lo que me prometió. Dios puede arrepentirse en cumplir lo que me prometió. Hebreos dice que Él es fiel para cumplir. Si Dios es fiel, es fiel. Pero Pedro dice que Él no se va a demorar en cumplir lo que prometió. La pregunta en esta noche es, ¿por qué las promesas que Dios me dio no las ha cumplido? O la pregunta en esta noche es, ¿por qué se demoran tanto esas promesas en mi vida? Ahora bien, entendemos como primer aspecto de la promesa que si bien es cierto que Dios te dio una promesa y Él prometió cumplirla, y desde el momento en que Él te la dio prometió que no se demorara, también es importante entender que Dios puede arrepentirse en cumplir lo que te prometió. Es decir, Dios se puede retraer. Dios se puede retraer, Dios se puede echar para atrás. Y sé que esto choca con el pensamiento de muchas personas y sé que esto puede causar en el pensamiento de muchas personas una situación de interrogantes más grandes, porque te estoy leyendo que Dios es fiel para cumplir, pero también te voy a probar por la palabra que Dios puede retraerse de hacer algo que te había prometido, y eso es peligroso. En el libro de Números, en el capítulo 14, en el verso 21, encontramos lo que estoy diciendo. Números capítulo 14, verso 21 dice, Dios está hablando con el pueblo de Israel después de que lo sacó del desierto y ellos se encuentran frente a la frontera de Canaán. Mira lo importante y lo delicado que es lo que el Espíritu me está hablando. Dios te promete en tu cautiverio. Dios hace la promesa cuando tú estás en tu cautiverio. Cuando tú estás en tu cautiverio viene una promesa. Cuando tú estás en la nada viene una promesa. David se encontraba en la nada, detrás de la majada, y allí Dios le da identidad a través de una promesa. Pero el pueblo de Israel se encontraba cautivo 430 años en Egipto, olvidados, abandonados, arruinados, empobrecidos, sin identidad, pero Dios los visita y les da una promesa. Y cuando vemos el contexto de todas las personas en la Biblia, de toda la gente que pasó por la Biblia, nos damos cuenta que ellos recibieron una promesa en un lugar, bien sea de cautiverio o en un lugar de tormento o en un lugar de soledad. Moisés recibe una promesa estando en el desierto, estando frustrado, sin identidad. Moisés se encuentra sin futuro, Moisés se encuentra sin destino, Moisés se encuentra confundido, Moisés se encuentra sin nada y Dios le da una promesa en esa condición. Es importante entonces anotar entre paréntesis que la promesa comienza en una condición inestable. La promesa viene en medio de mi crisis, la promesa viene en medio de mi dificultad. La promesa viene en mi cautiverio, la promesa viene en mi ruina, en mi miseria, cuando estoy en un ambiente donde no me hallo, donde todas las cosas están mal. Ahí viene la promesa. Pero lo peligroso es que la promesa se puede detener en la frontera de tu destino. Así como Dios te puede dar una promesa en el cautiverio y tú la crees y el Señor te habla en un momento que no esperas y tú lo crees, también en la puerta de tu bendición el Señor se retrae. La promesa nace en el cautiverio
cautiverio, la promesa nace en la deuda, la promesa nace en la dificultad, la promesa nace en el pecado. Pero cuando estamos en la frontera, cuando vamos a pasar la frontera para mi bendición, cuando vamos a pasar la frontera para mi destino, cuando vamos a atravesar la frontera para mi futuro, ahí Dios se puede retraer de lo que te prometió en cautiverio. Es ese lugar peligroso, porque es ese lugar donde Dios puede retraer lo que te prometió. Allí estaba el pueblo de Israel. Dios les había prometido en cautiverio sacarlos de esa condición. Les promete una tierra hermosa, una tierra de progreso, una tierra donde pueden estabilizar sus familias. Los saca de ese lugar, pero antes de que ingresen a la tierra que Él les prometió, el Señor se arrepiente de meterlos en esa tierra, y el Señor se arrepiente de haberles dado la promesa. Y en Números capítulo 14 verso 21 dice: tan cierto que vivo yo y que mi gloria llena toda la tierra, está hablando Dios, dice: ninguno de los que han visto mi gloria y los milagros que hice en Egipto y en el desierto, y que me han puesto a prueba una y otra vez en el desierto y no han querido obedecer mis órdenes, ninguno de ellos verá la tierra que prometí. Ninguno de ellos verá la tierra que prometí. Dios prometió darles la tierra. Dios juró darles la tierra. Ojo a esto. Dios le dijo a Abraham que juraba por él mismo darles la tierra. Dios hizo un juramento para darles la tierra, y Dios no tardó en hacer esa promesa. Pero cuando ellos iban a entrar a pisar la tierra de la promesa, Dios se arrepintió y Dios se retrajo, y Dios dijo: nunca ninguno de ellos verá la tierra que prometí, ninguno de los que me han despreciado la verán. De manera que lo primero que tengo que entender es que si Dios es fiel para cumplir la promesa, y si la promesa no tiene tardanza, y si la promesa no tiene tardanza, ¿por qué entonces en la puerta de mi bendición el Señor se puede arrepentir? El Señor se arrepintió de ese pueblo que sacó de Egipto. El Señor se arrepintió de darles esa tierra. El Señor, a pesar de que había jurado, quebrantó su juramento, quebrantó su promesa, y se lo dice claro al pueblo en Números 14:21, y les dice: ninguno de ustedes entrará, aunque yo prometí, ninguno de ustedes entrará. De manera que es importante entender que así como Dios te promete, que así como Dios te habló, que así como los profetas hemos hablado, que así como la palabra de Dios te promete algo, también es cierto que tienes que entender que la promesa se te puede ser quitada, que la promesa se te puede detener, que la promesa puede ser anulada en tu vida. Y también tienes que entender que en el momento en que vayas a pisar tu promesa, que en el momento en que consideres que vas a entrar a tu promesa, en ese momento entonces la bendición se puede detener y la bendición se puede acabar. Dios se arrepintió, y en Números 14:21 declara lo siguiente y dice: ninguno de ellos verá la tierra que prometí. Ninguno. Yo se las prometí, pero no la verán. Y en el libro de Primera de Samuel capítulo 2 versículo 30 tenemos otra base bíblica. Primera de Samuel capítulo 2:30 dice: por lo tanto, el Señor, el Dios de Israel, que había dicho, y le está hablando al sacerdote Elí, el Dios que había dicho que tú y tu familia le servirían para siempre, ahora declara: jamás permitiré tal cosa, sino que honraré a los que me honren, y los que me desprecien serán puestos en ridículo. Yo, el Señor, lo afirmo. Amén. Amado, no juegue con lo que Dios le prometió. Esta es una palabra profética. Estoy siendo más profético esta noche que nunca jamás. Nunca en mi vida había sido tan serio proféticamente como estoy siendo ahora. Nunca en mi vida tanta unción profética se estaba soltando como ahora. Y le estoy profetizando que así como tienes una promesa, que así como Dios te prometió, si tú no entiendes la promesa y si tú no trabajas de la manera correcta por la promesa, en la puerta de tu bendición el Señor se arrepentirá. En la puerta de tu bendición el Señor se retraerá. Acabo de leer dos textos bíblicos que hablan de promesa. Número uno, Números 14:21 nos habla de que Dios se retrae. A pesar de que te prometió bendecirte, Dios se retrae de seguir bendiciéndote. Dios se retrae de darte lo que te prometió como herencia a nivel tierra, a nivel bienes.
Pero en el libro de Primera de Samuel, en el capítulo 2:30, no tiene que ver con bendición financiera ni con establecimiento de bienes, sino que tiene que ver con tu familia y tiene que ver con tu ministerio y con el ministerio sacerdotal de tu casa. Elí, un sacerdote de Dios, Dios le prometió a Elí, cuando llamó a Elí como sacerdote, que él y sus hijos estarían para siempre administrando la iglesia, administrando la nación. Dios le prometió a Elí y a su descendencia que Elí siempre le serviría y que sus hijos siempre servirían. Pero Elí pecó. Elí pecó y sus hijos pecaron, y ellos tomaron en poco a Dios, tomaron en poco la ofrenda, tomaron en poco el diezmo, tomaron en poco el congregarse. Oh, el Señor está hablando muy fuerte esta noche. Esas personas que están tomando en poco el diezmar, esas personas que están tomando en poco el ofrendar, esas personas que están tomando en poco el congregarse, porque los hijos de Elí menospreciaron la ofrenda, los hijos de Elí menospreciaron el sacerdocio. Hay gente que hace mucho tiempo Dios la llamó, hay gente que hace mucho tiempo Dios les hizo un llamado, pero siguen vacilando con el llamado. Y hay gente que ya está sirviendo, pero sigue con cosas ocultas, pero sigue jugando con el sacerdocio, sigue ensuciando su ministerio, sigue ensuciando sus vestiduras, sigue jugando por el hecho de que Dios lo está usando. Y Dios le prometió a Elí, pero así como le prometió, se retrajo Dios y dice: por tanto el Señor dice, yo había dicho que tú y tu familia me servirían para siempre me servirían. Ahora declaro, jamás permitiré esa cosa, sino que yo voy a honrar a los que me honren, yo voy a honrar a los que me honren, pero voy a despreciar a los que me desprecian, y voy a poner en ridículo a aquellos que se burlan de mí. Oh, esto es muy fuerte, esto es muy delicado, esto es muy delicado, porque yo no necesito profetizar juicio, y yo no necesito profetizar desgracia, y yo no necesito profetizar nada malo, pero estoy fluyendo como profeta a través de la palabra, de lo que puede venir sobre tu vida si no hay un cambio, de lo que puede venir para tu vida. Ahora que tienes una promesa y estás seguro de tu promesa y dices: ya tengo la promesa, Dios me habló que me voy a casar, Dios me habló que me voy a ir para otra nación, Dios me habló que mi familia va a ser bendecida, Dios me habló que voy a tener una casa, Dios ya me lo habló, me dieron la palabra profética, Dios me prometió que mis hijos le van a servir, Dios me prometió que yo le voy a servir, Dios me dijo que le voy a abrir una iglesia, Dios me prometió una casa, Dios me prometió un carro. El Señor lo habló y yo lo creo. Oh, amado, le estoy declarando que si tú no entiendes el mover de la promesa, entonces así como Dios te lo prometió, Dios se puede retraer de darte esa promesa, y Dios se puede retraer de que le sirvas en su ministerio. Aleluya. Así que es hora de levantar la mano derecha y declarar: Señor, que venga tu reino y que seamos transformados, que seamos cambiados a entender. ¿Por qué razón se pierde la promesa? ¿Cuál es la razón por la cual Dios hace que una promesa financiera se detenga? ¿Por qué, si Dios te prometió naciones, si Dios te prometió nación, si Dios te prometió tierra, si Dios te prometió algo con bienes, con economía, por qué entonces la promesa se acabó? ¿Por qué nunca lo viste o por qué no lo estás viendo? En Números capítulo 14 claramente el Señor resalta el por qué esa promesa se acaba. Las promesas financieras se acaban, las promesas de herencia financiera se acaban por razones importantes. Número uno, por no obedecer las órdenes de Dios. Número dos, por poner a prueba una y otra vez a Dios. Y número tres, por despreciarlo, por murmurar. Eso hará que todo lo que Dios te prometió y que todo lo que Dios te juró se retraiga. Dios se lo prometió a Israel, le prometió la riqueza, le prometió la tierra, pero ellos en su iniquidad de rebelión y en su iniquidad de murmuración hizo que Dios se arrepintiese y no les dio lo que le había prometido. Pero en el caso de Elí, claramente el Señor dice: porque me han deshonrado y me han abandonado y han menospreciado lo que yo les he dado y lo han tenido en poco. ¿Cuánto consideras tú el congregarte? ¿Cuánto consideras tú diezmar? ¿Cuánto consideras tú? ¿Qué tan importante para ti es eso? ¿Qué tan valioso para ti es dar un diezmo? ¿Qué tan valioso para ti es dar una ofrenda? ¿Qué tanta necesidad, tanta hambre tienes de congregarte? ¿Qué tanto afán tienes de congregarte? ¿Qué tanto afán tienes por orar? ¿Cuál es tu necesidad de estar con los hermanos juntos adorando? Porque la familia de Elí despreció eso, y por causa de despreciar eso, la familia de Elí se quedó
por fuera. Y veo en mi espíritu, y tengo que decirlo como profeta, y veo en mi espíritu, y como profeta lo anuncio, que así como Dios le prometió a muchas familias que me están viendo y a muchas personas que me están viendo, naciones, bienes, tierras, casas, progreso, prosperidad, Dios también se va a retraer de darte eso y nunca te permitirá tomarlo si tú sigues murmurando, si tú sigues tentándolo, si tú sigues poniéndolo a prueba. Pero también en el espíritu puedo profetizar esto, que así como Dios le prometió a muchas familias ahí que le van a servir, que sus hijos le van a servir, y hay gente que está viéndome que ya debería estar en el altar, pero han menospreciado el altar, han menospreciado el reunirse, han menospreciado el congregarse, le han dado más importancia a su trabajo, a su empresa, a sus quehaceres, a su estilo de vida, a su pecado, a su desobediencia. Y voy a profetizar por esta palabra que así como Dios prometió, que así como Dios juró que iba a hacer que tú y tu casa le sirvieran, hará que jamás eso ocurra. Dios levantará un Samuel por cuanto Elí lo ha despreciado. Dios levantará un David por cuanto Saúl lo ha despreciado. Y Dios levantará un Josué por cuanto Moisés le murmuró. Y yo quiero que este sea un momento para hacer una pausa, levantar la mano y pedirle perdón al Señor. Vamos, pídale perdón al Señor, porque el Señor es serio. El Señor, usted está jugando, el Señor no juega. El Señor es serio y el Señor le está hablando seriamente. Usted puede perder la promesa. Ay, pero el Señor me prometió una empresa y lo que usted va a ver es ruina, miseria. Ay, el Señor me prometió una nación y usted lo que va a quedar es quebrado, porque usted no se ha arrepentido de murmurar, de juzgar, de criticar. Usted no se ha arrepentido de dudar de Dios. Haga una confesión ahí de fe. Vamos, el Señor es bueno, Él es bueno. Estoy profetizando lo que puede venir por la palabra si no obedecemos la voz de Dios. Oh, Dios habló de que mi familia le va a servir. Y hay mucha gente, yo conozco, amados, discúlpeme que me meta en la cocina, pero yo conozco familias que tienen un llamado hace mucho tiempo y están vacilando porque más importante es su trabajo, más importante es su responsabilidad, más importante sus quehaceres, más importante sus hábitos que el llamado. Y el Señor les ha acortado el tiempo del llamado, y por eso es que vemos una generación de hombres y de mujeres que se están levantando de la nada para servirle a Dios. Y yo le hablo a Casa de Gobierno con la autoridad que tengo, que si no le ponemos seriedad, el liderazgo que está ahí no le pone seriedad a su llamado, no verás a tu familia sirviéndole al Señor, no verás el altar en tus pies. Dios levantará al que Él quiera levantar, porque la Biblia dice que Dios quita reyes y que pone reyes. Y aquí dice claramente en la palabra de Dios: honraré a los que me honran y a los que me desprecian los dejaré en ridículo. Yo conozco personas muy cercanas a mí que Dios les hizo un llamado hace mucho tiempo, hombres y mujeres de Dios tremendo, y aún lo puedo decir que dentro de mi familia el llamado ha estado presente, pero también he visto cómo el llamado se está apagando, cómo los años pasan y el llamado no se da, cómo los años pasan y el llamado no se da, porque hay algo que estamos haciendo incorrectamente. Levante su mano derecha y pídale perdón al Señor por despreciar el llamado. Vamos, porque la Biblia dice que Isaías profetizó la muerte de este rey, de Ezequías. Oh, pero dice la Biblia que Ezequías iba a morir, pero se humilló, y entonces el Señor cambió esa muerte en vida. Vamos, levante su mano y humíllese. Hay momentos, dice la Biblia, que si escuchamos su voz no endurezcamos el corazón. Si usted está siendo ministrado por esta palabra, no se asuste. O sea, no se asuste, reaccione a la palabra y humíllese. Cuando hay una palabra que me va a condenar, la palabra me tiene que llevar a humillarme y a decirle al Señor que me voy a levantar y hacer un pacto nuevo con Él. Mi casa y yo le serviremos al Señor. Es un versículo que no tenemos que estar leyendo, es una evidencia que tenemos que vivir. Vamos a servirle al Señor, vamos a servirle al Señor, vamos con todo y mi casa a servirle, vamos a heredar esa tierra. Pero necesitamos entender que así como Dios nos da la tierra, también nos quita la posibilidad de la tierra, y que así como Dios le hace un llamado a la familia, y esto me lo dice el Espíritu, que lo diga de la siguiente manera. Me dice el Señor que les diga que todo lo que el Señor estableció para su familia a nivel ministerial, si no viene un cambio, comenzará a apagarse esa lámpara ministerial de tu familia, y el Señor levantará una casa completamente diferente.
Oh, Padre, te amamos. ¿Sabe algo? Número uno, Dios puede arrepentirse de cumplir la promesa. Amado, no se confíe. Ay, no, yo estoy seguro, Dios habló. Y Dios habló y yo creo. Usted puede creer, pero su actitud puede cambiar las cosas. Y número dos, en el proceso, tienes que entender que en el proceso no hay forma de que estés estable. Ya voy para allá. Porque muchas personas luchan con lo que voy a decir. Por favor, Flor, escribe lo siguiente, hija. La promesa tiene movimiento. Tengo que entender que Dios me dio una promesa. Y tengo que entender que Dios quiere bendecirme. Y tengo que entender que Dios tiene una tierra para mí. Tengo que entender que Dios tiene planes con toda mi familia para que le sirvamos. No solamente en el altar, sino en las naciones. Pero tengo que entender que Dios se puede retraer de esa promesa. Y que me puede cerrar la puerta a la bendición para siempre. Pero también tengo que entender que Dios entonces va a hacer que mi familia ya no le sirva, sino que va a anular a mi familia para levantar una familia nueva para Él. Pero tengo también que entender entonces que es una promesa que tiene movimiento. ¿Y por qué es que Dios se retrae? ¿Y por qué es que la promesa no se establece? Porque la promesa tiene movimiento. ¿Cómo así, apóstol, que la promesa tiene movimiento? Amado, la promesa es móvil, entiéndalo por favor. Número uno, la promesa es móvil. ¿Qué significa que la promesa es móvil? Significa que Dios nunca permanece en un lugar. Dios te llamó de un cautiverio de depresión. Dios te llamó de un cautiverio de divorcio. Aún Dios nos sacó del adulterio, nos sacó de la fornicación, nos llamó allá, nos hizo una promesa en ese hueco. En medio de ese lodo de iniquidad nos llamó, nos prometió algo, nos sacó. Pero así como nos sacó, nos ha llevado por un camino a la promesa, pero ha sido algo inestable porque no nos hemos podido estabilizar. ¿Por qué? Porque Dios no permanece en un solo lugar. Dios me sacó de ese lugar de cautiverio, me está llevando por un proceso, pero nunca Dios permanece en un solo lugar. Por lo tanto, así como Dios nunca permanece en un lugar, yo debo entender que la promesa nunca permanecerá en un solo lugar, porque la promesa tiene movimiento. Significa entonces que Dios no permanece en un lugar y que yo nunca voy a permanecer en un mismo lugar. Vamos allí lo saludo a Aris. Esta Aris es Damaris, Dios te bendiga. Simonei Castillo, me alegra que estén allí. Patricia Díaz, Celsi Cruzate, y no sé quién más está ahí. María Sánchez, te bendigo. María Sánchez, María Alejandra, Dios las bendiga. Les bendigo en el nombre de Jesús. Alexandra Reyes, Juan Carlos, a despertar, papá. Todo el mundo ahí, los saludamos en esta noche en el nombre de Jesús. Es una noche profética. Mire, yo no necesito profetizarle. Yo estoy predicando una profecía. Yo estoy hablando una profecía. Que así como Dios levantó familias, acabará familias y levantará nuevas familias. Que así como Dios prometió una tierra, quitará esa tierra y le entregará esa tierra a otros. Y esto tiene que tomarse en serio como aquellas palabras proféticas que se le da a la gente. Número uno, la promesa es móvil. Número dos, la promesa es transicional, porque Dios siempre se está moviendo en mi vida. ¿Qué significa que la promesa sea transicional? Que antes de que Dios cumpla lo que prometió para ti, primero va a mover cosas en tu vida para sacar de ti y de mí lo que a Dios no le sirve. Y eso es algo muy delicado. Por eso es transicional. Ahora bien, ¿cuáles son los elementos de la promesa? Vamos a descubrir los elementos de la promesa. 4 elementos de la promesa. Número 1. Como la promesa es móvil, es decir, en la promesa hay movimiento, te voy a bendecir, te voy a prosperar, te voy a enriquecer, voy a hacer famoso tu nombre, voy a engrandecerte, te llevaré por las naciones, te abriré caminos, te haré un ascenso, te daré una casa, etcétera. Como esa promesa Dios me la da en un momento de crisis, entonces me inspira a tener esperanza y a creer que Él va a cumplir. Y cuando yo empiezo a caminar hacia esa promesa, entonces el movimiento de la promesa comienza a fluir, la transición de la promesa comienza a moverse, el movimiento de la promesa comienza a llevarme, y mucho de ese movimiento hace que mi vida sea inestable. Hay dos formas de ser inestable. Hay forma de ser inestable por la promesa
Esa viene de Dios, pero hay forma de ser inestable porque simplemente soy inestable, porque no tengo emociones claras, no tengo identidad clara, no tengo un destino marcado, no tengo un proyecto de vida marcado. Soy un hombre que digo que voy a hacer algo y no lo hago. Ese es peligroso, ese es demoníaco, ese es perverso. Pero cuando yo llevo una promesa y esa promesa me lleva a aguas inestables, entonces yo puedo estar tranquilo porque esa inestabilidad viene de Dios. Y dentro de los elementos de la promesa móvil y dentro de los elementos de la promesa tengo que entender, número uno, que el desprendimiento familiar es necesario. La primera evidencia es que la familia queda desprendida de ti. Hay gente que se resiste a soltar su mamá, a soltar a su papá, a soltar a su familia. Yo no estoy diciendo que se ponga en contra, yo no estoy diciendo que los aborrezca, que los odie, que los abandone. Yo estoy diciendo que cuando es de Dios, Él me saca de la familia, Él me aparta de la familia. ¿Cómo así, pastor? Vemos que José fue forzado a dejar a su familia. Abraham dejó su parentela. Moisés dejó a su esposa y a sus 2 hijos. Isaías tuvo que renunciar a su esposa. Oseas tuvo que ver cómo su esposa se iba con otros hombres. Y Job perdió a su familia y Job tuvo que divorciarse porque su esposa le pidió divorcio. Estos hombres que acabé de mencionar tenían una promesa, pero ellos, por causa de que había movimiento en la promesa, el primer movimiento de la promesa es que Dios me saca de mi familia, Dios me aparta de mi familia, Dios me lleva a estar sin mi casa, Dios me lleva a romper toda dependencia de mi familia, Dios me lleva a estar separado de mis padres, Dios me lleva a estar separado de mis hermanos y Dios me lleva a una tierra lejana para levantar el cumplimiento de la promesa. Entonces, número uno, el desprendimiento familiar. Número dos, viene un cambio de crisis financiero, o sea, viene un cambio financiero y la razón es crisis. Dios mío. Magali, ¿cómo estás? Buenas noches. María Vázquez, Dios te bendiga, buenas noches. Hugo Moreno, Dios lo bendiga, buenas noches. Karen Brigitte Rosso, hija, Dios te bendiga, buenas noches. Franceín Rosso, Dios me lo bendiga, buenas noches. Y así. Ay, Dios me prometió. Ay, Dios me bendijo. Dios habló. Dios, el profeta habló, Dios me bendijo y yo lo creo, pero viene crisis. Viene un tiempo donde Dios te saca de tu familia. No estoy diciendo que te vayas como un rebelde de tu familia, porque Dios habló que la familia no sirve. Yo no estoy diciendo. Yo estoy diciendo que yo tengo planes con mi familia. Yo tengo planes y proyectos para mi familia, pero Dios me toma y me separa de mi familia. Dios me aparta de mi familia. Dios me corta de mi familia. Pero no solamente eso, es tan grande lo que Dios me prometió que entro en un tiempo de crisis financiera. Mi economía comienza a fallar. Mis recursos financieros comienzan a acabarse y no lo entiendo, pero si Dios habló, y no lo entiendo, pero si Dios prometió, y no lo entiendo, si yo antes de estar con Dios tenía un buen trabajo, ahora que Dios me hizo un llamado, ¿por qué entonces estoy en una crisis financiera? ¿Por qué la deuda empieza a subir en mi vida? Todo comienza en crisis, todo comienza en crisis. Una buena promesa comienza en crisis, una buena promesa comienza con movimiento. Quiere decir que si Dios te saca de un cautiverio, si Dios te saca de una posición y entonces te lleva a una posición mayor de un solo paso, no es una promesa que viene de Dios, porque lo que Dios hace es que te saca de una condición y empieza a desprender y entonces hay una promesa. Yo quiero que me mire, por favor. Hay una línea trazada para mi futuro. Dios trazó la línea de mi cautiverio a mi bendición y empiezo a caminar por esa línea, pero como es una promesa, tiene movimiento. Entonces me desprende de mi familia y hay movimiento, y entonces me desprende de la economía y hay movimiento, y empiezo a entrar en crisis y empiezo a entrar en falta de identidad porque no logré entender que así es.
David lo llama, Dios llama a David a ser el rey. David no imaginaba por su cabeza que iba a ser el hombre más rico de la tierra. David no imaginaba en su cabeza, Dios mío, que David iba a tener a todas las naciones bajo su gobierno. David no imaginaba en su cabeza, porque era un simple mocoso que cuidaba ovejas. Él no entendía lo que Dios le estaba hablando y llegó a creerle a Dios y decidió dar un paso, y al otro día le roban, y al otro día le secuestran a su familia, y al otro día entra en crisis. Y David tuvo una campaña como una empresa y logró conquistar esa campaña y mató ciertos filisteos y cogió el botín de los filisteos. Oh, Dios me prometió que yo iba a ser un rey rico, y aquí está la prueba de lo que Dios habló. Y entonces David a la espalda, y vienen los amalecitas y le roban todo, y vienen los amalecitas y le secuestran a sus esposas y se le roban toda la economía a David. Y entonces David entra en crisis porque no entiende si Dios prometió, porque hay crisis. Amado, porque en la promesa hay crisis, hay movimiento familiar y hay movimiento económico. Si no aprendes a desconectarte de la familia y si no aprendes a desconectarte de los recursos, cuando Dios te está guiando, te puedes quedar colgado en la promesa. Abraham: deja tu tierra, tu casa, tu parentela. Amén, te creo. A una tierra que te mostraré. Amén, Señor, te creo, tú eres fiel. Y él sale y le secuestran a su sobrino. Le roban su ganado, le roban su economía, le roban sus gallinas, le roban todo lo que Abraham tenía. 5 reyes se levantaron para dejar en crisis financiera a Abraham. Y los amalecitas dejaron en crisis financiera. Y entonces está Moisés gobernando Egipto, el hombre más rico de la tierra, Moisés. Y Dios le hace un llamado y lo desprende de su familia. Y no solo eso, sino que el siguiente movimiento es que lo manda para un desierto a cuidar las ovejas de su suegro. El hombre Moisés, que lo tuvo todo económicamente, ahora no tiene ni dónde caer muerto. El hombre Moisés, que un día tuvo una buena empresa, ahora no tiene ni dónde caer muerto. Y yo profetizo en el nombre de Jesús, aquellos que han sido obedientes a la palabra, pero que entraron en una crisis financiera, yo profetizo que esa es la promesa. Sigue fiel, mantente firme, no reniegues, no debatas, no argumentes, no discutas. Sigue caminando porque vas bien. Que así como estás en una crisis, así verás la gran bendición, porque la señal de tu bendición es la crisis financiera. Número 3. Desprendimiento de las personas a mi lado. ¿Cuáles personas? Aquellas que nunca entrarán conmigo a la bendición. Gente que comenzó contigo no acabará contigo. Gente que ahorita está de socio, de pana contigo. En el camino Dios va a quitar gente. Acostúmbrate a perder amigos. Acostúmbrate a ver que gente se vaya de tu lado. Acostúmbrate a ver traiciones. Acostúmbrate a ver que tus mejores amigos te dan la espalda. Acostúmbrate a ver que aquellos que estás ayudando te van a dar la espalda. Porque en el proceso personas son quitadas, especialmente aquellas que comienzan conmigo, pero que no van a llegar al cumplimiento de mi promesa. Abraham se tuvo que separar de Lot. Moisés de su suegro y de su esposa, del suegro que lo sostenía financieramente. Jacob se desprendió de sus criados, de sus 2 esposas y de sus 12 hijos. Y así sucesivamente se desprende uno. Y número 4, esta es más interesante aún. Número 4, para ir cerrando. Tienes que aprender a levantar tiendas. Tienes que aprender a levantar tiendas. Oh Padre, misericordia. Hebreos 11:9 dice: y por la fe que Abraham tenía, vivió como extranjero en la tierra que Dios le había prometido. Vivió en tiendas de campaña, lo mismo que Isaac y Jacob, que también recibieron la promesa. Tienes que aprender a vivir en tiendas. ¿Cómo así en tiendas, apóstol? ¿Sabe qué es vivir en tiendas? Vivir en tiendas es estar no en un lugar permanente. Por eso es que pagas arriendo y al mes te quieren sacar. Por eso es que consigues un apartamento, vives un tiempo y las goteras hacen que te salgas de ahí. Entras a un trabajo y se acaba el empleo. Entras a algo y se acaba. Tiendas. La Biblia dice que ellos tenían que llegar a Canaán. Ellos no dice, en el desierto no habían casas de ladrillo.
No habían casas de concreto. ¿Por qué? Porque en la promesa hay movimiento. Yo no puedo en la promesa, amado, por favor, no podemos en la promesa colocar algo concreto. Solo tiendas. ¿Cómo así tiendas? Porque como hay movimiento, yo necesito no estabilizarme. No me puedo estabilizar. Necesito colocar algo que me proteja, pero que yo pueda recoger rápidamente y avanzar. Necesito construir algo aquí, pero aprender a desprenderme y construir acá. Construyo acá y suelto, construyo acá y suelto, construyo acá y suelto, me voy para acá y suelto allá. Una tienda acá, otra tienda acá, otra tienda acá. No hay nada concreto porque hay movimiento. Y la crisis de muchos amados que no entienden el proceso de la promesa es que ellos no han entendido que rumbo a la bendición no hay estabilidad. No hay estabilidad. Por eso es que al principio, como pastores, buscamos un local aquí, buscamos una bodega allí, buscamos allí, nos sacan de aquí, nos sacan de allí, arrendamos allí, nos vamos para allá, porque no podemos establecer nada concreto. Cuando llegues a la bendición podrás edificar tu casa de concreto, podrás edificar tu casa de ladrillo, podrás edificar tus sueños, pero mientras estés camino a la promesa, levanta tiendas. ¿Cómo así levanta tiendas? Levanta algo temporal y no te apasiones de eso, no te enamores de lo temporal. No hagas eso como tu futuro. Oh, se me abrió este trabajo, pero en cualquier momento Dios me lo va a quitar. ¿Por qué? Porque me va a llevar a otro movimiento. Oh, se me abrió este nuevo trabajo, pero sé que algo más grande viene porque Dios me lo va a quitar. No puedo estar enamorado de esto. No me voy a quedar 10 años en esta empresa. Me tengo que mover, me tengo que mover, me tengo que mover, porque la orden de Dios es levantar tiendas. Y mientras Abraham, camino a su bendición, iba para la bendición, levantó tiendas. Lo mismo lo hizo Isaac y lo mismo lo hizo Jacob. Y eso es inestabilidad para mí como padre. Pero tengo que entender algo también. Amados padres, reciban esta luz, reciban esta revelación, porque como padres queremos darle la estabilidad a nuestros hijos. Pero entienda que la promesa es inestabilidad. Yo voy a estar inestable por un tiempo porque voy a levantar tiendas, pero mis hijos también van a estar inestables. Mira lo que dice la Biblia. Génesis 12:8. Génesis 12:8. De allí se trasladó hacia el monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Jai al oriente. Y edificó allí un altar al Señor e invocó el nombre. Esto lo hizo Jacob. Abraham vivió en tiendas y Jacob vivió en tiendas. Quiere decir que si yo en este momento financieramente estoy inestable, si yo ministerialmente estoy inestable, cambia aquí, cambia acá, mis hijos van a pasar esa inestabilidad. Las tiendas que yo levante, las levantarán mis hijos. ¿Por qué? Porque esa es la forma en que Dios opera la promesa. Pero cuando Dios me permite entrar a la promesa, cuando Dios me permite entrar a la promesa, entonces podré estabilizarme, entonces podré construir el ladrillo, y entonces mis hijos entrarán conmigo a la promesa y entonces construirán, porque Dios le prometió a Jeremías: construiremos casas y viviremos para siempre en ellas. Amado, por favor, si hay alguien a su lado, dígale: no se le ocurra construir una casa en el desierto. Construya tiendas. No haga alianzas en el desierto. No haga amistades en el desierto, porque en el desierto tengo que soltar. En el desierto hay movimiento. Yo no puedo estar muy amistad contigo, muy socio contigo, porque en el desierto Dios nos va a desprender, porque por una o por otra razón nos tenemos que desprender. Y dos aspectos para cerrar. Miren, ¿sabe cuál fue el error de Lot? Que Lot tenía, amados, Lot debía levantar tiendas porque era un tiempo de proceso. ¿Sabes qué hizo el Lot? Lot se fue para Sodoma y Gomorra, miren esto, y construyó una casa. Y se estabilizó, y Dios no le había prometido eso. Él construyó donde había movimiento. Dios sabía que Sodoma y Gomorra se iban a destruir, Lot no. Pero si Lot hubiera entendido como Abraham, que yo no he llegado a la tierra, así que solo son tiendas y no me voy a amañar con esta tierra, tremendo. Lot construyó tierra, construyó casa,
¿Y qué pasó con Sodoma y Gomorra? Se vino al piso. Quiere decir que todo el futuro, la inversión financiera y todo lo que Lot construyó en la promesa con movimiento, en la tierra de movimiento, se le vino al piso. Oh, ¿por qué mi matrimonio se acabó? Oh, ¿por qué mi economía? Oh, ¿por qué? ¿No será más bien que estás edificando en una tierra de movimiento? ¿No serás más bien que estás intentando edificar en una tierra de movimiento, en un tiempo de movimiento? ¿No será más bien que Dios te está moviendo, que Dios te quiere mover y tú quieres afirmar estacas y tú quieres alargar cuerdas? ¿No será que el fracaso más bien es porque no es el momento para edificar ni para construir, sino para levantar tiendas, porque estoy en el movimiento de la promesa? Cuando Dios me revele que llegué a la tierra, podré edificar y podré construir, y nada se vendrá al piso, porque habré construido sobre la roca. Y cerremos, amados, con dos aspectos importantes. Número uno, ¿por qué tanto movimiento? ¿Por qué tanto desprendimiento? ¿Por qué tanta crisis financiera? ¿Por qué desprendimiento de personas? ¿Y por qué debo estar levantando tiendas? ¿Por qué razón? Por dos razones. Número uno, porque eres portador de la promesa de Dios en tu vida. El futuro de tu familia está en ti. El futuro de tu nación está en ti. Y eres ese futuro. Tú eres el futuro. Y el futuro que Dios plantó va en ti. Pero hay movimiento, Pero cuando llegues y te establezcas, el futuro que Dios puso dentro de ti saldrá. Ese futuro saldrá y alcanzará a tus hijos, alcanzará a tu familia, alcanzará a tus generaciones. Y todo el progreso que no pudiste tener en cautiverio, y todo el progreso que no pudiste tener en el desierto, y toda la inestabilidad financiera, emocional, matrimonial, sentimental, y no pudiste afirmarte. Le hablo a los matrimonios. La razón por la cual hay tanta lucha en tu matrimonio, la razón por la cual hay tanto conflicto en tu matrimonio, es porque estás intentando edificar donde todavía hay movimiento. Dios está moviendo los sentimientos, las emociones, los corazones, la economía de los matrimonios. Dios está sacudiendo, pero tú quieres edificar. Es tiempo de que los matrimonios aprendan a construir tiendas, porque hay movimiento. Y número dos, hasta llegar a la tierra prometida podrán edificar en ladrillo. Y esto nos habla de estabilidad. Aleluya. Y quiero cerrar con esta promesa, amados. Génesis 28:15. Yo estoy contigo, dice el Señor, y voy a cuidarte por donde quiera que vayas. Y te haré volver a esa tierra. Y no voy a abandonarte sin cumplir lo que te he prometido. Amén y amén. Yo quiero cerrar